En consecuencia, tiene la palabra el miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Gustavo Aguizo. Buenos días, señora presidenta, colegas. Bueno, me parece importante, en primer lugar, leer los fundamentos de manera textual, tal como vienen del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta de que es un proyecto autoría del Poder Ejecutivo Provincial y donde expresa fielmente cuáles han sido los argumentos, el sentido, el alcance y el espíritu y la necesidad de esta reforma, ¿no? Así que más allá después de que pueda hacer algunas consideraciones, me parece importante la lectura textual del texto que viene del Poder Ejecutivo. Señores legisladoras y señores legisladoras, la nación argentina se ha organizado constitucionalmente bajo la forma del sistema representativo, republicano y federal, dentro del cual las provincias que conforman la nación se han reservado para sí determinadas atribuciones, delegando otras en el gobierno federal. La Constitución Nacional les reconoce a las provincias su autonomía, debiendo éstas dar para sí su propia constitución bajo dicho sistema representativo y republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías constitucionales. Hablar del sistema republicano de gobierno lleva incitos el reconocimiento y el respeto de determinados principios en los que se asienta el ordenamiento jurídico constitucional y legal, tales como el de la división de las funciones de gobierno, la periodicidad en el ejercicio de los mandatos, la igualdad ante la ley, el principio de reserva legal, el ejercicio del poder dentro de los límites establecidos en la Constitución y las leyes, así como el de la publicidad de los actos de gobierno. Por otro lado, el artículo 22 de la Carta Magna Nacional establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Estos representantes o mandatarios son elegidos directamente por el pueblo mediante el sufragio y tienen la responsabilidad de gobernar y dirigir los destinos de la ciudadanía. Ahora bien, analizando nuestra Carta Magna Provincial, para determinados cargos electivos regula la posibilidad de ser reelegidos, a saber, artículo 73, los diputados durarán 4 años en el ejercicio de sus mandatos y podrán ser reelegidos. Artículo 80, los senadores durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos. Artículo 133. El gobernador y vicegobernador podrán ser reelectos. Artículo 250. El intendente durará en sus funciones 4 años y podrá ser reelecto. Los concejales durarán en su mandato 4 años y serán reelegibles. Efectivamente, estos mandatarios duran en sus funciones un determinado periodo y pueden ser reelectos, derecho que les es conferido por la Constitución Provincial. Sin embargo, conforme surge de la propia lectura de los artículos transcriptos precedentemente, no se establece allí que la reelección sea indefinida o ilimitada. Si bien tampoco se establece una limitación a dichas reelecciones, lo cierto es que los derechos reconocidos por la Constitución Provincial no son absolutos, sino que están sometidos a las leyes que reglamentan su ejercicio. Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo 340 de 1995, 340 12 de 69, 341 919. Y deben además seguir los lineamientos de la Carta Magna Nacional, así como de los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional a los cuales nos hemos sometido conforme el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Justamente el tema de las reelecciones ilimitadas es lo que viene a aclarar el presente proyecto de ley. Reelecciones ilimitadas que por lo menos no están permitidas literalmente del texto constitucional. Se ha sostenido que el Congreso Nacional tiene prerrogativa de dictar leyes aclaratorias o interpretativas de otras anteriores con el objeto de despejar dudas sobre conceptos oscuros, equívocos o dudosos. Doctrina Horacio Rosati, de fallos 134
57, entre otros, o frente a la existencia de interpretaciones judiciales contradictorias, fallos 187, 352, 360, 311, 290 y 2073. Si el propio texto de la Constitución no establece lo ilimitado del instituto, entonces es viable aclarar que la reelección es por un periodo consecutivo, garantizando la democracia representativa. En efecto, de la literalidad de las disposiciones constitucionales, la reelección indefinida no se encuentra expresamente protegida como un derecho. En ese sentido, sobre el número de las posibles reelecciones, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 28/21, sostuvo que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho humano autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el Corpus Iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que de persistir en el ejercicio del poder sin plazo alguno y con manifiesto propósito de perpetuación es incompatible con el ejercicio efectivo de la democracia, y además que los principios de la democracia representativa incluyen la obligación de evitar que una persona se perpetúe en el poder. La limitación a la reelección indefinida a los cargos públicos no constituye una restricción propiamente dicha al sufragio pasivo, derecho a ser elegido, sino que en este sentido los derechos políticos no son absolutos. Su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones. En efecto, la importancia de la alternancia y la rotación en el poder evita que una persona haga sentir su preponderancia, como destacaba Vidar Campos en el campo de los partidos políticos. Vidar Campos, Germán J., Constitución y Derechos Humanos, Ediar, 1991, página 214. Esta facultad de reglamentar o restringir los derechos políticos es posible siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias, por lo que deben estar previstas en la ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La prohibición de la reelección indefinida tiene una finalidad acorde con el artículo 32 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuya parte pertinente dispone que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática, ya que busca garantizar la democracia representativa y salvaguardar los elementos esenciales de la democracia. La presente iniciativa busca evitar que los representantes puedan estar indefinidamente en el poder, dándole sentido a la periodicidad de los mandatos y de este modo asegurar el pluralismo político, la alternancia y proteger el sistema de frenos y contrapesos que refuerzan la separación de poderes. Siguiendo con la opinión consultiva 28/21, en el análisis allí efectuado, cabe destacar que al igual que nuestra Constitución provincial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sección referida a los derechos políticos, artículo 23, tampoco establece la prohibición de la reelección indefinida. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acude a argumentos relacionados con las compatibilidades permitidas convencionalmente. Así se mencionan la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Americana, la Declaración de Santiago de Chile de 1959, recordando que las elecciones periódicas para elegir gobernantes es uno de los fundamentos de las democracias representativas, concluyendo a que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos ni por el Corpus Iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. B, que la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana. C,
que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y por ende a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Por su parte, el artículo 123 de la Constitución Nacional establece: cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Nuestra Constitución provincial reconoce dicha autonomía a los municipios en su artículo 244, reconociéndoles el derecho de dictar sus propias cartas orgánicas, siempre y cuando contengan y aseguren los requisitos establecidos por el artículo 247 de la Constitución provincial. Aquellos municipios que no posean carta orgánica deberán regirse por la Ley Orgánica Municipal y el régimen comunal, la cual en su artículo 36 establece que el intendente solo podrá ser reelecto por un periodo inmediato y para ser reelegido nuevamente deberá pasar un lapso de 4 años, criterio adoptados en las cartas orgánicas de las municipalidades de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, San Fernando del Valle de Catamarca, Tinogasta, Andalgalá, Belén y Santa María, normas que están plenamente vigentes. En el artículo 1 de nuestra Constitución establece que la provincia es un Estado autónomo constituido bajo la forma representativa, republicana y social en concordancia con la Carta Magna, por lo cual la iniciativa objeto del presente proyecto de reglamentar la reelección de los cargos públicos no contraría el espíritu de nuestra Constitución provincial. La Corte Suprema ha sostenido en numerosos fallos que la vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de autoridades. Fallos 342-287, que al adoptar la forma de gobierno en su artículo 1, la Constitución Nacional coloca al régimen federal a la par con los caracteres de gobierno republicano y representativo. Esta trilogía integra la forma de gobierno de la nación, extremo que exige su máxima adecuación y respeto, ya que violar cualquiera es afectar de las bases mismas del sistema político que nos rige. Fallos 338, 1356. De esta manera, afirmamos que si bien determinados cargos públicos electivos son susceptibles de renovación, sin embargo, la reelección dentro de la gestión republicana pertenece al orden estricto de las excepciones, pues la duración limitada de la función asumida es la nota esencial y en consecuencia constitutiva del sistema adoptado. Asimismo, el Poder Ejecutivo Provincial, mediante el decreto GIJ número 699 de fecha 27 de julio del año 2001, convocó al pueblo de la provincia de Catamarca a una consulta popular sobre la necesidad, oportunidad y conveniencia de reformar parcialmente la Constitución de la provincia en sus artículos 72 y 133. Entre sus fundamentos se sostuvo que la grave desvirtuación de la periodicidad de los mandatos inherentes al régimen republicano y democrático de gobierno, que podría implicar la posibilidad de reelección indefinida del gobernador y vicegobernador contenida en el artículo 133, este Poder Ejecutivo considera imperioso consultar directamente al pueblo sobre su limitación a una sola reelección inmediata, dentro del concepto de autolimitación y equilibrio de poderes. Su artículo 1 reza: convócase al pueblo de la provincia de Catamarca a una consulta popular no vinculante sobre la necesidad, oportunidad y conveniencia de reformar parcialmente la Constitución de la provincia en sus artículos 133 para el día 14 de octubre del 2001 a fin de que se exprese positiva o negativamente sobre los siguientes temas: A, 3 puntos, y B, limitar a un solo periodo consecutivo la posibilidad de reelección del gobernador y vicegobernador de la provincia. En dicha consulta popular ganó el sí a la reforma,
Sin embargo, no prosperó el proceso de reforma constitucional. En cuanto a la vigencia de la presente, debe regir de forma inmediata, pero debemos advertir que no se trata de un requisito de elegibilidad, o mejor dicho, de una inhabilidad para acceder al cargo. Se trata de una circunstancia fáctica que debe darse al momento de la elección. Se requiere que él o la candidata o candidato al momento de la elección no haya sido reelecto para el mismo cargo en el periodo inmediato anterior. Luego, si la elección tiene lugar durante la vigencia de la nueva disposición, aplicarla al caso no es hacerlo retroactivamente. En todo caso, la interpretación debe resolverse siempre sin ignorar los hechos. Las normas pueden ser discutidas, interpretadas y aplicadas o no, pero los hechos, como por ejemplo 4 años ejerciendo un cargo electivo de los artículos 73, 80, 133 y o 250 de la Constitución Provincial, están en realidad y su evidencia se impone por sí mismo. Por todo ello, y en virtud de lo manifestado, es que solicitamos a los señores legisladores y señoras legisladoras el acompañamiento en este presente proyecto de ley. Eso es, señora presidenta, los fundamentos remitidos en el proyecto enviado a esta Cámara por el Poder Ejecutivo Provincial. A mí me gustaría hacer algunas consideraciones, algunas de naturaleza política y otras de naturaleza jurídica. En cuanto a las consideraciones de naturaleza política, me parece que es muy importante destacar el gesto democrático y republicano del gobernador de la provincia, quien con una gran legitimidad obtenido en las urnas en las últimas elecciones, esto es cerca del 54% de los votos, ha tomado la decisión política, primero manifestada públicamente a las pocas horas de haber obtenido ese amplio triunfo, y luego a través de la presentación de este proyecto de ley que estamos tratando hoy, de limitar y de autolimitarse en la posibilidad de presentarse como candidato de manera indefinida a elecciones para un mismo cargo, a partir de reglamentar una norma constitucional en el sentido y en el alcance que ya ha sido expresado previamente. Dicho gesto, que se hace extensivo a todos los cargos electivos de la provincia, destaca la importancia de establecer una temporalidad en el ejercicio del poder, es decir, limitar la posibilidad de una renovación periódica de los gobernantes como un mecanismo eficaz para promover la alternancia democrática, la renovación dirigencial en la política y en los cuadros del Estado, la oxigenación o renovación de ideas y el nacimiento de nuevos acuerdos y nuevos consensos sociales y políticos que en su conjunto enriquezcan al sistema democrático y brinden mayor calidad institucional a nuestra provincia. El modelo propuesto sigue los parámetros de la Constitución actual de 4 años de mandato y la posibilidad de un periodo más de gobierno. Es un tiempo razonable que permite la posibilidad real de que los gobernantes electos puedan desarrollar con eficacia su plan de gobierno o su programa de gestión. Hay que decir también que nuestra Constitución, que establece la cláusula de la reelección, ha quedado no solo desactualizada de la norma constitucional, sino que también ha quedado atrás con relación a las cartas orgánicas municipales vigentes en nuestra provincia, tal como se expresó, e incluso del texto de la Ley Orgánica Municipal. En cuanto a las consideraciones de carácter jurídico, me gustaría agregar también, y siguiendo las expresiones del gran constitucionalista Germán Vidal Campos, que dada la forma federal de nuestro Estado, las provincias que lo integran como partes o miembros son también estados y disponen de poder constituyente para organizarse. Pero ese poder constituyente, que se expresa originariamente cuando se dicta su propia constitución, es un poder constituyente limitado.
decir que las provincias tienen capacidad para dictar sus propias constituciones, así lo establece el artículo 5 de la Constitución Nacional como una obligación. Expresamente dice, cada provincia dictará para sí una constitución, pero ese poder constituyente de las provincias recibe su límite de la misma Constitución Federal. Las constituciones provinciales deben adecuarse al sistema representativo y republicano, que es justamente lo que estamos tratando aquí, a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Federal, deben asegurar el régimen municipal, la administración de justicia y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Es decir, que ese límite viene de adentro del propio ordenamiento federal del que formamos parte las provincias, porque la limitación responde a la supremacía federal y a la relación de subordinación que impone coherencia y compatibilidad entre el ordenamiento de los Estados miembros y del Estado federal. Y esto es muy importante para entender que las normas provinciales deben adecuarse a las normas constitucionales federales. En el caso que estamos tratando es necesario adecuar la cláusula de la reelección a lo que establece la nueva Constitución Federal y a los tratados internacionales. Esto es lo que se ha dado en llamar la doctrina de la supremacía federal. Esta doctrina expresamente dice en el artículo 31, cuando se refiere a ley suprema, nos está diciendo que la Constitución Federal, las leyes que dicta el Congreso Nacional y los tratados internacionales prevalecen sobre todo el derecho provincial, incluida la Constitución provincial. Después de la reforma del año 94, el artículo 31, hay que agregarle el artículo 76, inciso 22, que introduce los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Esto quiere decir que dentro de las tres relaciones típicas que existen entre la provincia y el Estado federal, que son la subordinación, la participación y la coordinación, es la relación de subordinación la que mejor expresa la ya mencionada supremacía federal. Es la que tiende a proporcionar cohesión y armonía mediante la subordinación de los ordenamientos jurídicos políticos locales al ordenamiento jurídico federal para que las partes sean congruentes con el todo. Ello quiere decir que la Constitución Federal impone ciertas pautas en las estructuras de lineamiento que deben no solo ser acatadas, sino también reproducidas por la Constitución de los Estados miembros. Hay que aclarar también que la relación de subordinación no significa que los gobiernos provinciales se subordinen al gobierno federal, ni siquiera que las provincias se subordinan al Estado federal, sino que lo que se subordina es el ordenamiento jurídico provincial al orden jurídico federal. Por supuesto que dentro de esas limitaciones que le impone la Constitución Nacional a las provincias, existe que lo que se ha dado en llamar los márgenes de apreciación que pueden tener las provincias para articular su propia versión de un sistema democrático, y esto se basa en el artículo 122 de la Constitución cuando dice que las provincias se dan para sí sus propias instituciones y se rigen por ellas. En ese sentido, el gran jurista riojano Joaquín B. González manifiesta que las constituciones no tienen que ser copias, sino que en ellas cabe la más grande variedad. Ahora bien, ese margen de apreciación tiene un techo, que es el techo federal que antes mencionamos. Por debajo de ese techo es posible variables, incluso podrían ser más restrictivas, como lo que establece la Constitución Nacional, como reconoció la Suprema Corte de Justicia cuando, en el caso del Partido Justicialista de Santa Fe, sistema que impide todo tipo de reelecciones, concluyó la Corte Suprema que ello no lo hacía inválido. La Corte misma ha dejado implícita que ese gran margen de apreciación que tienen las provincias no es infinito y que la variedad que expresaba Joaquín B. González no es sinónimo de vale todo. A partir de la reforma del 94, como dijimos, se deben incorporar también los tratados internacionales. Asimismo, esta reforma constitucional del 94, que incorpora estos tratados internacionales, nos da un siguiente esquema. Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que se encuentran mencionados en el artículo 75, inciso 22, tienen jerarquía constitucional, lo que significa que tienen la misma supremacía que la Constitución Nacional. Dentro de esos
tratados se encuentran la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a que hace mención la opinión consultiva 28 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue citada por el Poder Ejecutivo en los fundamentos de este proyecto que estamos tratando hoy. Es decir que esos tratados tienen jerarquía constitucional. Los demás tratados internacionales ratificados por la Argentina de cualquier naturaleza se les reconoce rango superior a las leyes, o sea, superior a la Constitución provincial. Y en este rango se encuentran la Carta Democrática de la OEA, también citada en la opinión consultiva 28, que sirve de base argumental al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Provincial. Aquí hay algo muy importante que tiene que ver con el rol nuestro, con el rol legislativo en el nuevo marco constitucional, que está ligado directa o indirectamente a lo que estamos tratando. Y dice que cada artículo de un tratado internacional que declara un derecho o una libertad debe reputarse operativo a los efectos de la tarea legislativa de derogar cualquier norma interna infraconstitucional opuesta a la norma convencional, y con el efecto de provocar una interpretación de la Constitución que acoja congruentemente las normas de la Convención en armonía o en complementación respecto a similares derechos y libertades declarados en la Constitución. Y dice que en materia de tratados de derechos sociales, muchas de sus cláusulas suelen ser programáticas, pero aunque sean cláusulas programáticas, si la ley que conforme a ella debe dictarse no es dictada en un plazo razonable, léase demora en sancionar una ley o léase demora en actualizar nuestra Constitución provincial, esa omisión frustratoria de la cláusula programática merece reputarse inconstitucional. Sería inconstitucional por omisión. Todo esto según la opinión calificada del doctor Vidal Campos. Por lo tanto, es fundamental, en el caso que estamos tratando, que el Poder Legislativo de nuestra provincia ejerza su potestad para dictar esa norma que viene a reglamentar y armonizar nuestra legislación local, no solo a la luz de los principios y normas constitucionales, sino también de los tratados internacionales, adecuándonos a las normas, principios y en definitiva al espíritu de nuestra Constitución Federal y las convenciones internacionales. También quería hacer mención, por último, señora Presidenta, que estuve investigando un poco lo que fue el debate de la Convención Constituyente del año 1988, que dio lugar a nuestra última y vigente Constitución Provincial. Ahí, entre paréntesis, quiero agradecer también a la Dirección de Taquígrafos, al archivo, por el material que nos acercó. Y si bien no hemos podido encontrar la discusión y el debate que se dio en las comisiones, justamente de lo que se refiere a este tema que estamos debatiendo, pero bueno, hemos accedido al despacho definitivo, donde simplemente menciona y hace expresa textualmente a lo que hoy reza nuestra Constitución Provincial. No hablan, no dicen, no expresan sobre o no dan especificaciones sobre si es ilimitada la reelección, si es indefinida. Simplemente se limita a mencionar lo que dice textualmente el texto constitucional. Pero sí encontramos algo que me parece interesante traer aquí a este recinto, que tiene que ver con una nota, una declaración que hace la Unión Cívica Radical en ese momento y que lo introduce como texto a la convención, que es un documento de alto vuelo, muy importante, donde realmente manifiesta su clara vocación reformista, pero además introduce y propone a la convención institutos, principios que algunos han sido tenidos en cuenta, otros no, pero que realmente muy importantes y que incluso a la lectura de hoy tienen una tremenda vigencia, ¿no? Hablan de defensor del pueblo, del medio ambiente y una serie de institutos que me parecen muy interesantes. Y en ese texto que envía la Unión Cívica Radical, referido al tema que estamos tratando hoy, dice textualmente: el órgano ejecutivo no ha merecido mayores modificaciones, debiendo señalarse, sin embargo, la posibilidad de la reelección del gobernador y vicegobernador
con el fin de adecuar a las realidades y necesidades de nuestra provincia. Muchas veces esta exige planes de gobierno de cuya realización se prolongan en el tiempo para obtener los logros perseguidos. Tampoco hace mención a reelecciones indefinidas o a la necesidad de establecer una reelección indefinida en esa proclama que envía. Así que, por lo tanto, creo que lo que ha fundamentado el Poder Ejecutivo es muy oportuno, es necesario, es imperioso para lo que estamos viviendo hoy como sociedad y para adecuar fundamentalmente nuestro orden jurídico provincial a lo que establecen la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes. Así que por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto de ley, autoría del Poder Ejecutivo Provincial. Muchas gracias.